Vamos a realizar un trabajo que trata sobre el franquismo en Los Blasques, realizado por Ana Luz Esquina, Marisol Delgado y Cristina Perales, en el que entrevistaremos a ciertas personas e introduciremos imágenes y vídeos de esas personas que explicarán cómo han vivido en esa época. Ahora vamos a hablar sobre el máximo representante del franquismo, que fue Francisco Franco, más bien conocido como Franco. Su mandato como jefe de gobierno fue entre 1938 y 1973. Y Franco se caracterizaba sobre todo por su homofobia y su xenofobia. ¿Cómo viviste en la época del franquismo? Que vieron que éramos muchachos y no llevábamos armamentos ninguno ni nada, y al entrar desde el viso se veía un borbollón del personal de moros cuando entraron los moros, y entraron por allí, por aquella carretera, se le van a pegar tiros, nosotros corriendo por el camino para el pueblo, y vieron con los anteojos, pues vieron que éramos muchachos, que no éramos gente, que no llevábamos armamento ni llevábamos nada, nada más que huyendo y corriendo las balas por lo alto nosotros, y no nos mataron porque no, por eso, porque vieron que no éramos gente de la guerra, que éramos gente de trabajar. Y así pasamos, y de allí ya pues cogimos otra vez mi madre, nada más que adorando a sus hijos. Nos vinimos para el pueblo de cortijo en cortijo porque no podíamos llegar de un golpe con el burquillo que yo tenía. Echábamos el burro lo alto y para echar los muchachos en las aguaderas, como le decíamos, igual que los cántaros. Los muchachos en cada aguadera uno, y nosotros, yo que era el mayorcillo, y mi madre andando con la burra, hasta aquí llegamos aquí, y nos entramos en una casa que era de mi abuela, y entonces llovió mucho, aquella noche, la primera noche de entrarnos, llovió mucho sin puertas y sin nada, porque las puertas las habían quemado en la guerra y las habían hecho polvo los soldados. No tenía puertas la casa ni tenía nada. Y se cayó el techo, metidos en la casa. Y gracias a que tenía la bóveda de vigueta, y el techo cayó encima del doblado que le decíamos, encima de la vigueta, y no caló para abajo. Pero el agua lloviendo pues empezó a calar para abajo, y una vecina nos recogió y nos hizo candela en su casa, y allí pasamos la noche. Ya figuraron mi madre con 6 y ella sin su marido, nada más que llorar y llorar. Y así pasamos allí hasta que al otro día, ya de que vieron que se había caído aquello encima, a nosotros y a otra familia nos alojaron en una casa de otro vecino allí cerca, que era donde estaba antes la casa de mi abuela. Y allí pasamos ya la vida hasta que ya empezamos, yo empecé a trabajar, vino Regiones, que le llamaban a eso, lo que vino a reparar los daños que habían hecho en la guerra. Y allí pues, pasamos la vida y ya está, y ya hasta que yo empecé a trabajar, ya que aprendí albañil y empecé a trabajar, y yo no sé por dónde, la suerte que tuve. ¿Presenciaste la muerte de algún familiar tuyo? Si así fue, ¿por qué sucedió? Fue que fusilaron a mi padre, fue lo primero. Mataron por ser socialista. Y mataron a otro hermano suyo también, después de que se acabó la guerra. Ahora vamos a realizar varias entrevistas a mujeres, las cuales se caracterizaban por estar condicionadas en la época de Franco por el mero hecho de ser mujer. La mujer en la época de Franco solo se dedicaba a su casa y a su hijo, y no tenía permitido el trabajar o el hacer ciertas cosas que un hombre sí podía hacer. ¿Cómo era tu vida en aquella época? ¿Sentías rechazo al ser mujer? Bueno, pues en aquella época
se vivió como acabando de una guerra, que no había nada, no había cosas de ninguna clase porque se quedó el país muy pobre, muy en la ruina y había muy poca cosa. Pero luego ya pues se fue enmendando bastante y la verdad que luego ya se vivía bien, porque luego ya se recuperó la nación y se vivía bien, ya se trabajaba y había para comer y había para salir, se salía muy poco, porque en aquella época la verdad es que se salía muy poco, ¿no? Porque estábamos en eso, no había otra cosa, nos habíamos criado en eso. ¿Qué aspectos positivos y negativos le veía a este sistema? Los negativos, quiero decir una cosa, que hubo 20 años bastante duros de Franco, que autorizó a la Guardia Civil demasiado. Eso fue un poquillo de castigo, a lo mejor alguien se lo merecía. Pero luego, en lo positivo, sí puedo decir que tuvo otros 20 años fabulosos. Fueron buenos. Buenos que hizo cosas buenas, que están ahí. Hizo muchas cosas buenas. Y entonces fue el país para adelante. Lentamente, pero fue para adelante. Hay muchos autores que dicen que la guerra la perdieron todas las mujeres del bando republicano y las mujeres del bando nacional, porque todas perdieron libertad, perdieron derechos, perdieron conquistas conseguidas y sobre todo perdieron la oportunidad de ser ellas mismas. ¿Cuántos años ha vivido el franquismo? ¿Recuerdas tu día a día? Esta es Carmelita Esquina. Vivió durante la Guerra Civil en Fuenteovejuna y cuando esta acabó se mudó hacia Los Blasques, donde se casó y estuvo trabajando de modista, y ella vivió toda la época del franquismo entera. Pues yo, mi día a día era levantarme por la mañana, irme al campo con mi padre, con los borregos, guardar borregos, descalza, y estar todo el día en el campo con los borregos. Si llovía, como si nevaba, como si hiciera lo que se hiciera. Sin zapatos y con un vestidillo y ya está. Comía cuando yo quería. Muchos días pasaban el día y yo esperando en el camino, así mi madre iba a llevarnos algo, la pobre mía, como no podía llevarnos nada, pues estaba todo el día sin comer. Yo y mi padre, los dos. Eso era mi día a día. Mi día a día estuvo hasta que ya dije yo a mi padre que a mí me daba vergüenza de ir al campo como un hombre, guardando borregos, y que yo ya no quería. A pesar de los tiempos, ¿cómo crees que se vivía mejor, antes o ahora? Entró el rey y luego ya, pues claro, ya se vivió de otra manera, esto ya es otra vida, encima cada vez más adelantos, ya antes no había lavadoras, no había frigoríficos, no había muchas cosas de las que hay hoy, y claro, ahora se vive mejor que se vivía. Españoles, Franco ha muerto. ¿Cómo viviste la muerte de Franco? Yo no sentí nada porque fue una muerte suya natural que le vino como a todo el mundo nos viene. Y a veces eso no se puede remediar. La que se puede remediar fue la otra, de coger y pegarle un tiro en la cabeza y dejarlo tirado allí en el cementerio. Y luego ya, cuando ya él murió, pues bueno, rechazarlo no se rechazó, porque la verdad que la nación la había levantado. Hombre, yo fui una persona que tampoco estuve tan cerca de él. Dice que al final fue una persona que medio se pudo valorar, pero en fin, tampoco lloré, ¿verdad? Porque iba a llorar si yo... Cuando se murió me dio alegría, así tal y como es, me dio alegría porque claro, o sea, es que aquello no era, no sé, hacían unas cosas que, claro, pues no... Aquí termina nuestro documental sobre el franquismo vivido en Los Blasques. Hemos recalcado sobre todo lo que hacía la gente en esa época
y la vida que tenía la mujer también cuando Franco era nuestro jefe de Estado. Espero que os haya gustado y que sea de vuestro agrado y que este documental quede como una parte de la historia de los Velázquez.